Buenas a todos. Vamos a continuar con la solución de los ejercicios que habíamos indicado en el video anterior. En este caso vamos a estar eh, resolviendo en este caso los ejercicios que orientamos de manipulación del don, ejercicios que incluyen básicamente todo lo que hemos estado viendo o lo que hemos visto ya en la asignatura. Para eso vamos a empezar resolviendo este primer ejercicio, en el cual básicamente lo que tenemos que hacer es crear una interfaz como esta, la cual incorpore un formulario muy sencillo que permite ingresar su nombre, su apellido, su cédula, y una vez que le demos clic al botón adicionar, se adiciona a nuestra tabla el registro con un enlace que nos permita eliminar ese registro de la tabla, y además se contabiliza en todo momento cuántos elementos tenemos en nuestra tabla. Para esto vamos a realizar o a desarrollar todo este comportamiento descrito haciendo uso de jQuery. Y bueno, si recuerdan, en el video anterior teníamos nuestra carpeta con los ejercicios que hemos estado resolviendo. Vamos a crear entonces una carpeta. En este caso vamos a ponerle ejercicio 4. Y igual vamos a necesitar nuestro fichero HTML o nuestro documento HTML, donde vamos a poner todo el HTML necesario para satisfacer las necesidades de la interfaz de ese ejercicio número 1, que incorpora un formulario y una tabla. Y vamos a tener además nuestro script, nuestro fichero script.js, donde vamos a tener nuestro código jQuery. Entonces vamos a reutilizar un poco lo que ya hemos hecho anteriormente. Vamos a copiarnos esto, vamos a pegarlo acá y vamos a sencillamente tener dentro de nuestro HTML incorporado jQuery, nuestro fichero JS. En este caso no vamos a tener un fichero de estilo, sencillamente vamos a tener nuestro formulario y nuestra tabla. Entonces vamos a añadir un formulario a nuestra página. Este formulario va a incorporar, bueno, como veíamos en la presentación, vamos a pedir el nombre, vamos a tener un input de tipo text para nuestro nombre, vamos a tener apellido, vamos a tener un input para que el usuario ingrese nuestro apellido. A estos elementos vamos a ponerle ID como estamos viendo acá, nombre, apellido. Vamos, el otro input que tenía, no recuerdo ahorita, es, bueno, la cédula. Ese pudiera ser un input de tipo número, con sus validaciones y tal. Ahora no es objetivo de este video ver temas de HTML, ni validaciones, ni ese tipo de cosas. Por tanto, simplemente vamos a centrarnos en los elementos que necesitamos para luego manipular el DOM con jQuery. Por tanto, lo voy a dejar igual de tipo texto. Y bueno, el ID de este último input vamos a ponerle igual cédula. Y acá en el label que nos
nos indique la cédula y en este caso el apellido que lo habíamos olvidado. Además vamos a tener un botón acá que dicho botón es adicionar la tabla. Ok. Añadamos entonces nuestro botón. Y además del formulario vamos a poner un div acá, el cual va a enmarcar cantidad de elementos. Hacemos un párrafo. Y los elementos en la tabla, en mi caso, los voy a poner dentro de un span con ID. Cantidad. Ok. Ustedes pueden usar lo que necesiten. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, de alguna manera, nosotros tenemos que saber dónde se encuentran los elementos que visualiza o que previsualiza el navegador, la cantidad de elementos en la tabla, para poder manipular y de manera dinámica, una vez que el usuario adiciona elemento a la tabla, nosotros podemos modificar este valor que aparece acá, que en este caso, bueno, inicialmente 0, no hay ningún elemento en la tabla. Probablemente si estuviéramos ya integrado con el servidor y tenemos una aplicación en la cual nos devuelva la cantidad de elementos, no sé, almacenamos una base de datos en un fichero en cualquier lado, y cuando cargáramos la página consultamos al servidor, el servidor nos devuelve la cantidad de elementos, nos devuelve un listado con los elementos. Entonces nosotros construiríamos esa tabla con los elementos que ya tenemos almacenados y inicializaríamos la cantidad con el valor de elemento. Pero en este caso solamente estamos practicando jQuery, manipulación del DOM del lado del cliente. Por tanto, sencillamente inicialmente cuando carguemos la página no va a haber ninguno, la cantidad es 0, y a medida que vayamos adicionando vamos a estar actualizando dicho valor. Con esto vamos a revisar un poco qué tal nos va quedando la interfaz. Vamos a abrir nuestro init.html acá con el navegador y bueno, vean, ¿no? Acá tengo el formulario, mi botón adicionar a la tabla, la cantidad de elementos en la tabla. Nos quedaría entonces pendiente todavía adicionar nuestra tabla, ¿no? Entonces pongamos una tabla muy básica que del ejercicio tiene que tener nombre, apellido, cédula y eliminar. Ok, vamos entonces a adicionar a la tabla una fila que va a ser nuestra cabecera. Bueno, pero vamos a usar nuestra etiqueta TG, body de la tabla, pero repito, esto no es HTML. Lo importante acá es ver cómo podemos hacer uso de jQuery para lograr resultados como el que se pide en el siguiente ejercicio, ¿no? Nombre, apellido, cédula y la opción de eliminar. Nombre, apellido, cédula y nuestra opción para eliminar. Vamos a darle un border de 1 acá para que se visualizan los bordes de la tabla. Listo, salvemos nuestra página, veamos acá, refresquemos acá, veamos si ya tenemos nuestra página y ahí está, ¿no? O sea, entonces hasta acá tenemos nuestro formulario, la cantidad de elementos en la tabla y la tabla inicialmente en blanco. Lo que tenemos que entender todo de alguna forma es que cuando le demos clic a este botón adicionar, nosotros necesitamos los valores que incluye el nombre, los apellidos, la cédula, y esos valores, o con esos valores, nosotros construir una fila de nuestra tabla y adicionar esa fila a nuestra tabla de manera dinámica haciendo uso de jQuery. Y por último, actualizar este contador de elementos en la tabla, ¿no es cierto? Por tanto,
lo primero que deberíamos hacer en nuestro script es adjuntarle a este botón porque escuche por el evento click. Es decir, cuando se le dé clic, capturar ese evento y realizar, en este caso, la adición del elemento a la tabla o de nuestra nueva fila a la tabla. De ahí que, entonces, en nuestro script vamos primero a, de alguna forma, adjuntar ese evento al botón. Siempre digo que, o sea, si no tenemos una definición exacta de nuestra página, una descripción de requisitos en un ambiente de trabajo dado por los analistas, por nuestros líderes de proyecto, por quien sea que esté al cargo de esto, ustedes siempre van a ser los máximos responsables de crear la página HTML, de crear la estructura de los elementos que van a incorporar para satisfacer las necesidades de la interfaz. Por tanto, ustedes en todo momento saben de qué disponen en su página. Entonces, acá nosotros necesitamos capturar el evento cuando el usuario, o capturar el clic del usuario en dicho botón. Ustedes pueden incorporar un ID, pueden incorporar una clase, pueden aplicar selector de descendencia, posicional, o sea, lo que ustedes quieran. En este caso, vean que en nuestra página hay simplemente una sola etiqueta de type button, que es el botón adicional a la tabla. Por tanto, perfectamente ustedes pueden seleccionar ese botón aplicando el selector de etiqueta, en este caso button, y cuando yo le dé clic a ese botón, entonces lo que voy a hacer es, de alguna manera, seleccionar los valores que el usuario introdujo en los campos dedicados a nombre, apellido y cédula. Entonces, si todo está bien, cuando yo dé clic, si ya estamos capturando el evento, probemos sencillamente que todo esté bien. O sea, clic al botón. Ok, salvemos acá, refresquemos un poco acá nuestra página, veamos acá adicionar a la tabla, bueno, clic al botón. Ok, ya estamos capturando el evento, ya se está ejecutando la función que le estamos inyectando a la función click de jQuery y sencillamente lo que nos interesa en este punto es seleccionar los valores de estos campos. Si yo pongo, por ejemplo, acá mi nombre, Marlon, ok, y voy a la consola, como mi página incorpora jQuery desde la consola, directamente pudiera decir, oye, dame el input o el elemento que tiene como ID. Recuerden que a esto le pusimos el mismo valor que su identificador, por tanto creo que el ID de este input era nombre, ¿ya? Y dentro de las funciones que estudiaron en la presentación hay una función val que me devuelve el valor de ese input, ¿cierto? Entonces, pues estoy aplicando el selector muy mal acá. Recuerden que esto es el ID, por tanto el selector es acá, así, en este tipo. Y vean cómo su valor es Marlon, ¿no? Si de momento yo vacío este input y vuelvo a pedir su valor, pues nada, es el string vacío, no tengo ningún valor acá. Entonces, aquí pudiera ser José y ustedes pudieran igual probar, bueno, nombre.val José. Entonces ya sé que de esta manera yo puedo seleccionar el valor que contiene dicho input. Entonces, acá sencillamente lo que voy a hacer es decir, dentro de la función, lo primero que necesito es obtener los valores que haya ingresado el usuario. Por tanto, voy a definir una variable nombre que va a ser igual a dólar el ID, que es nombre, como habíamos visto, practicábamos en la consola, .val. De igual manera necesito el apellido y necesito la cédula. Entonces voy a tener mi apellido, voy a tener mi cédula y recuerden que en el HTML a cada uno de estos elementos le pusimos el mismo valor de ID, ¿no? Apellido, cédula. Entonces, si ven acá, o sea, cada uno de estos inputs tiene como ID nombre, apellido y cédula.
Por tanto, en estas variables voy a tener el nombre, el apellido y la cédula. Luego, ¿qué necesito? Necesito crear una fila para mi tabla, adicionar una fila nueva con estos elementos. Y vamos a decir let fila igual, usar en este caso los templates de S6, versión de JavaScript, incorporado en la versión Emacs Script 6, para crear mi string que voy a adicionar dinámicamente luego. Voy a manipular el DOM y voy a adicionar en mi tabla. Entonces, ¿qué necesito? Crear una nueva fila. Ok. Necesito además, dentro de esa nueva fila, crear 4 columnas que estarán de acuerdo conmigo. Dichas columnas, la primera es dedicada para el nombre, ¿ok? La segunda para el apellido, para la cédula, y la cuarta para el enlace eliminar. Entonces, dentro de la primera fila, de la primera columna, perdón, vamos a poner el nombre. En este caso vamos a incorporar el nombre que lo tenemos dentro de la variable nombre. Y de igual forma vamos a poner nuestro apellido, nuestra cédula y en la última fila sencillamente tenemos que adicionar un enlace que sea eliminar. De momento no vamos a hacer nada con el enlace eliminar. Vamos sencillamente a crear nada más el HTML, nuestro enlace, el atributo href, igual a... En este momento no vamos a hacer nada y nuestro enlace lo que va a contener es la palabra eliminar. Ok, ahí tenemos nuestra fila creada. Por tanto, lo próximo que tenemos que hacer ahorita es abrirla o adicionarla a nuestra tabla. Entonces, vean que aquí está nuestro HTML de la tabla. Nosotros necesitamos que esa fila que acabamos de crear se adicione acá. Entonces, una de las funciones que pueden utilizar para esto es la función append. Ustedes perfectamente pueden seleccionar igual, usar el selector de etiqueta. En nuestra página solamente tenemos una tabla, por tanto voy a usar el selector de etiqueta, table, y voy a decir append, que me adiciona al final de dicho elemento seleccionado el contenido que especifique. En este caso, fila es lo que quiero adicionar. Y si hasta aquí todo es correcto, nosotros deberíamos ver cómo cuando ponemos valores acá y le vamos a adicionar a la tabla, ya aparece el registro creado dinámicamente. Si por otra parte ahora ponen otro, ok, le dan a adicionar, tenemos el otro elemento y así tantos elementos como ustedes deseen adicionar a la tabla. Con esto ya tenemos los valores que ingresó el usuario en el formulario y además construimos una fila que adicionamos de manera dinámica a nuestra tabla. ¿Qué nos quedaría pendiente acá? El hecho de actualizar la cantidad de elementos que hay en la tabla. Para esto, ustedes pudiesen decir, bueno, yo quiero saber la cantidad de elementos que hay en la tabla. O en este caso, la cantidad de filas que tiene la tabla. Si aplico el selector de etiquetas table, todas las etiquetas tr que estén contenido dentro de una etiqueta table, esto me da la cantidad de filas que hay en la tabla. Fíjense que aquí es 17, ustedes pueden hacer uso de la función len, y vean que hay 17. O sea, 1, 2, cuentan todas las filas y 17, incluyendo la cabecera. Entonces, este número básicamente debería ser 16, que son los elementos que hemos adicionado.
Sencillamente, una vez que nosotros adicionemos a nuestra tabla la fila que hemos creado con los valores que ha ingresado el usuario, sencillamente nos toca actualizar la cantidad de elementos que tiene la tabla dentro de este span que está acá, que yo creé que le puse como ID cantidad. Entonces, vean que ya podemos crear acá LED, cantidad, va a ser igual a, bueno, en este caso, todas las filas que se encuentren dentro de la etiqueta tabla, punto len, -1, porque la cabecera no me interesa. No me interesa en este caso contar. Si tuviéramos otra estructura de tabla como la cabecera dentro de la etiqueta tget y todas las filas dentro de la etiqueta tbody, entonces contaríamos las filas que se encuentran dentro de la etiqueta tbody y no tendríamos que restar -1 porque en ese caso serían los elementos de la tabla, pero vuelvo y les repito, esto no es HTML ni todas las etiquetas existentes, sino sencillamente ver cómo podemos manipular nuestro documento, cómo podemos usar las funciones que incorpora jQuery para la manipulación del DOM. Lo próximo que nos quedaría entonces es al span, que tiene como ID el valor cantidad. Modificarlo, en este caso vamos a usar la función HTML y vamos a decir que va a ser cantidad. Con eso, cada vez que adicionemos un elemento a nuestra tabla, el span debería actualizarse, ¿sí? Entonces, adicionar la tabla, ahí está, tenemos un elemento en la tabla. Si adiciono, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Vean que de manera general lo que hemos hecho es, oye, captura el clic del botón, dame los valores que están en cada uno de los inputs de mi formulario, crea una fila, adiciona la fila a la tabla, dime la cantidad de elementos que hay en la tabla y actualiza nuestro contador. O sea, esto perfectamente pudiera ser una interfaz de una aplicación real y, bueno, validaríamos que las entradas en el formulario fueran correctas, tendríamos tal vez un mejor look and feel, una mejor experiencia de usuario en la interfaz, pero esto sería lo básico o el grosor de cómo adicionar elementos dinámicos a la tabla, cómo satisfacer las necesidades del primer ejercicio, ¿no? Creo que el ejercicio, no recuerdo si les pedía que, acá está, ¿no? Debe adicionarse un enlace que al dar clic elimine la fila en cuestión. Entonces, ahora el otro tema es que al dar clic en estos enlaces se elimine la fila que contiene dicho enlace. Esto hay muchas maneras de hacerlo, muchas formas de solucionar este tema. En este caso nosotros vamos a ver de qué manera podemos capturar el clic de ese enlace y decirle que elimine a la fila que lo contiene. O sea, si ustedes inspeccionan acá este elemento dentro del HTML, vean que hay una fila. Esta fila es la que me interesaría a mí eliminar cuando se dé clic en dicho enlace. Entonces, ustedes perfectamente pudiesen ponerle a la fila, en este caso, en este ejercicio, el mismo ID que la posición que ocupa en la tabla, pero eso les va a traer problemas, porque si ustedes dicen, oye, esta es mi fila 1 y tiene ID 1, entonces de alguna manera ustedes tienen que enlazar ese ID que tiene la columna con el enlace. Vamos a ver un poco de código, vamos a ver esta primera solución. Ustedes también, la otra forma que pueden hacer es adjuntarle el clic a la fila y disparar esa función cuando un elemento contenedor sea el que haya disparado ese clic y mandar a eliminar a dicho elemento, ¿no? Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, vamos a ver un poco de código, vamos a ver qué tal nos va, cómo solucionamos esto. Vamos a hacer primero la primera solución que le comentaba. Vamos a decir que esta fila tiene
como ID el valor, tiene como ID la cantidad de elementos que hay en la tabla, ¿no? Que sería esto que está acá. Entonces, esta asignación la pudiéramos subir para acá antes de adicionar la fila. Cuéntame la cantidad de elementos y el ID va a ser cantidad. ¿Ok? Entonces, para el primero va a ser 0, después va a ser 1 y este mismo ID se lo podemos poner a este elemento acá que estamos creando. ¿Ok? Pudiéramos decir, los ID no deben repetirse en nuestro documento HTML, así que pudiéramos decir tal vez que no sea el ID el valor que vayamos a utilizar, sino sencillamente la clase. ¿Ok? Este tiene la clase y este tiene el atributo clase, o podemos usar incluso elementos de HTML como el data position. Por ejemplo, pudiéramos definir y ese data position va a ser igual a cantidad. Con la clase para este ejercicio es más que suficiente. Solo le comento formas en las que pueden almacenar otro tipo de valores. Estarán de acuerdo conmigo que cada vez que creemos una fila, la clase de esta fila va a ser la misma que la clase del enlace. ¿Ok? Entonces, si no vamos a hacer más nada hasta ahí, vamos a revisar este tema. Vamos a refrescar la interfase, carguen los cambios, vamos a adicionar algunos elementos y vamos a revisar qué pasó, ¿no? Vamos a adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Si vemos e inspeccionamos esto acá, se van a dar cuenta que esto tiene como clase 0, porque es la posición 0. ¿Y qué clase tiene la fila que lo contiene? La misma, 0. Entonces, el otro tiene 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para cada una de las filas. Entonces, hasta ahí todo chévere. Lo que nos interesaría ahorita es escuchar por el clic de los elementos de tipo A. Cuando yo le dé clic a mis enlaces, voy a hacer algo. Chévere. ¿Qué voy a hacer? Bueno, para empezar yo necesito saber al elemento que se le dio clic cuál es el valor de la clase. Por tanto, yo pudiese hacer algo como esto. Probemos. Es decir, console.log, voy a imprimir en consola cuando le dé clic a ese elemento, al elemento que le di clic, en este caso es $dis.attr, y el atributo que me interesa es el valor de la clase. Veamos qué nos devuelve esto que está acá. Si refrescamos nuestra página ahorita, vamos a adicionar igual algunos elementos a la tabla. Chévere. Y vamos a la consola. Si yo le doy clic a este primer elemento, bueno, evidentemente esto es un enlace, por tanto lo que hace es redireccionarnos automáticamente acá, se ejecuta la función, entonces lo mínimo que deberíamos hacer es $dis.prevent default. Pasó acá. Ok. Estamos en nuestro ejercicio. Vamos a adicionar algunos elementos. Bueno, esto pudiera ser cualquier cosa, pero realmente no lo tenemos validado, ¿no? Y vamos a darle clic a este primer enlace. Nos está llevando aún para allá. El tema acá es que, bueno, chévere que haya pasado, ¿no? No se está disparando el evento clic al enlace por la siguiente razón. Cuando ustedes cargan la página por primera vez, chévere que nos haya pasado, así revisamos algunas cosas. Cuando ustedes cargan la página por primera vez, la tabla no tiene
o nuestra página no está compuesta por ningún enlace, no contiene, no incluye ningún enlace. Esto se debe a que el enlace realmente va a existir dentro de nuestra página cuando nosotros lo adicionemos de manera dinámica. Por tanto, cuando se carga el DOM, cuando se construye totalmente el DOM, que se ejecuta esta función que está acá, este selector devuelve en blanco. O sea, veámoslo. Sencillamente copiamos este selector, vamos a refrescar la página, vamos a decir, oye, dame todos los enlaces de la página. Sencillamente vean acá, la longitud es 0, no hay enlaces en nuestra página. Por tanto, cuando se ejecuta este código, no hay un enlace a quien adjuntarle la escucha por este evento click. Entonces, JavaScript incluye jQuery incluye una función que se llama on. O sea, ustedes perfectamente acá pudiesen reemplazar este método por la función on. Y el primer parámetro, por ejemplo, que le pueden especificar es por qué evento va a escuchar. En este caso, click. Y como segundo parámetro, una función. Si ustedes hacen esto, todavía nuestra adición a nuestra tabla va a seguir funcionando porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? Hasta ahí no tenemos ningún problema. Nosotros podemos decir, oye, los enlaces en nuestra página no existen. Pero lo que sí existe desde que se carga nuestra página es nuestra tabla. Por tanto, yo le pudiera decir a la tabla, yo a mi tabla pudiese adjuntarle o pedirle que escuche por un evento click, siempre y cuando ese evento click lo haya disparado un hijo, en este caso de tipo A. ¿Ok? Entonces, para esto, si se van a la documentación de jQuery, se van a jQuery, se van a la documentación, van a ver acá, ustedes pueden buscar acá, por ejemplo, por .on, la función. Y bueno, aquí está toda la descripción de la función on, qué evento, vean aquí el selector, qué data y el manejador, ¿no? La función o el callback que se va a llamar. Entonces creo que por acá, no recuerdo si ponen algún ejemplo creo que sí, en este caso, creo que este es el ejemplo exactamente. En el caso de JavaScript, la delegación de eventos, como usted le dice, voy a escuchar por el evento click, se lo voy a juntar al body siempre que lo haya disparado un elemento de tipo TR, ¿no? En este table row. Entonces, exactamente esto es lo que nosotros necesitamos hacer. O sea, nosotros necesitamos decir, adjuntarle el evento a mi tabla, que yo sé que desde que se carga la página, cuando el DOM está listo, ya la etiqueta o mi tabla está dentro de la página. ¿Ok? Y yo voy a disparar el evento o voy a estar escuchando por el evento click siempre y cuando quien haya disparado ese evento sea un elemento A. Y acá sí podemos entonces hacer el resto de impresión. Veamos si hasta ahí estamos bien, si todo está en orden, si no funciona como acabamos de explicar. Ok, adicionemos 2 o 3 elementos a la tabla. Démosle clic al botón eliminar. Bueno, prevent default is not a function. Sencillamente cambiemos ese enlace. Juraría que jQuery incluye el prevent default, que es para que evite el comportamiento por defecto, que el comportamiento por defecto de un enlace, en este caso, esta no, default, no sé si lo habré escrito bien o mal. Está bien escrito. Prevent, event, ok, en todo caso, event y event, ¿no? O puede ser el target porque estamos usando delegación de evento. En todo caso, revisemos un momentico y si no funciona, ya lo reemplazamos y vemos que hay
porque realmente ahorita no me interesa que sea un enlace, ¿no? Que me redireccione a ninguna parte. Lo único que me interesa es que cuando le dé clic a esa palabra eliminar, me elimine el elemento. Bueno, aquí tiene 0, ya estamos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ven, todo está funcionando perfectamente. O sea, entonces, repasemos un poco lo que hemos hecho hasta acá, ¿no? O sea, yo voy a decir que cuando mi página esté lista, cuando cargue mi página, a mi elemento table, ¿ok? A mi tabla dentro del documento, le adjunte o escuche por el evento click. Pero este evento se va a disparar siempre y cuando quien lo haya lanzado sea un elemento de tipo A, que también se conoce en JavaScript como delegación de eventos o propagación de eventos. Son dos conceptos diferentes en JavaScript que pueden revisar luego. Pero básicamente un elemento de tipo A que esté contenido dentro de mi tabla es quien tiene que disparar dicho evento. Y claro, como lo está disparando un enlace, el comportamiento por defecto de un enlace es que me redireccione hacia el valor que le hayamos puesto al atributo href. En este caso no tenemos ninguno, pero yo no quiero que haga eso. Yo lo único que quiero es que cuando se dé clic, me elimine la fila en cuestión. Entonces, noten que a continuación, por eso es que digo, oye, evita el comportamiento por defecto del elemento que disparó el clic y imprime en la consola el valor que tiene el atributo clase. Se dan cuenta, el atributo clase del elemento A es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ya yo tengo ese valor, yo puedo decir perfectamente, creo que jQuery también incluye la función remove, la otra que estaba en la presentación que era detach, pero bueno, ahí está, y le pasamos un selector. Aquí está la función remove. Vienen incluso con ejemplos y tal de cómo se pueden usar. Elimina el elemento que tenga como clase hello. Entonces, yo lo que necesito es decir, oye, la fila cuyo valor de la clase sea, vamos a concatenar aquí de manera tradicional en JavaScript, podríamos usar la sintaxis de template igual. La fila cuyo valor de la clase sea el que tiene el enlace que disparó dicho evento, que en este caso es esto que está acá, ¿no es cierto? 0, que lo acabamos de imprimir. A esa fila, sencillamente elimínala. ¿Ok? Entonces, con esto deberíamos estar. Vamos a refrescar aquí nuestra página, que cargue nuestros cambios en el JavaScript. Añadamos un valor, pongámoslo diferente para poder apreciar tal vez el cambio. Quiero hacer cualquier cosa acá. Ok, voy a eliminar Marlon Remedios, la primera fila. Si le doy clic acá, pues listo, la acabo de eliminar, ¿no es cierto? Y si le doy clic acá, eliminé la otra fila que tenía en mi tabla. ¿Qué me queda? Actualizar la cantidad de elementos en la tabla. Noten que vamos a ver algo, vamos a recargar acá, vamos a poner acá cualquier valor, vamos a adicionar el elemento a la tabla y fíjense que empieza a incrementar a partir del elemento 1. Eso es porque modificamos la posición y cuando preguntamos acá cuál es la cantidad de la tabla, la longitud de la tabla es 0. ¿Ok? Es 1, menos 1, 0. Entonces, si lo ponemos en este orden, pudiéramos quitar este elemento que está acá, porque estamos contando justo antes de adicionar el nuevo elemento. Y en este caso sí empezaríamos a contar a partir de 1. Entonces, vean que si ahora ponemos un valor, nada más que lo adicionemos, tiene 1. Si adicionamos otro, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Ahí estaríamos bien. Si teníamos antes el menos 1, que es como estábamos antes, como estamos preguntando por la cantidad de elementos en la tabla antes de que se adicione, cuando él pregunta, aquí solamente hay una sola fila, por tanto 1 menos 1 es 0, y el primer valor para el primer elemento va a ser 0 y no va a incrementar, ¿no? Vamos a adicionar uno solo, vean cómo no incrementa, porque la longitud es 1 menos 1 es 0. Por eso es que sencillamente ya quitamos esto que está acá. Chévere. Y los que nos quedaría después de eliminar sería actualizar ese valor igual. Entonces, sencillamente podemos, si quiere, coger el valor
podemos coger la cantidad de elementos que hay en la tabla, tal cual como hicimos aquí, ¿ok? Esto que está acá, tal cual. Y podemos actualizar esto que está acá, tal cual. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos decir que no es cantidad, sino es la cantidad que tenga luego de eliminarse, ¿no? Ok, entonces probemos. Vamos a refrescar un poco acá. Vamos a adicionar elementos a nuestra tabla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eliminemos acá. Seguimos teniendo 13 porque, claro, ya está contándome el TR. Ahora tengo 12, ahora tengo 11, ahora tengo 10, ahora tengo 9, ahora tengo 8. Entonces, acá sencillamente es la cantidad menos 1. ¿Ok? Para que no tenga en cuenta la fila y con eso estaríamos, ¿no? Este código se puede refactorizar, se puede mejorar, siempre se puede actualizar este valor sin importar si adiciono o elimino, por tanto puedo generalizar ese comportamiento, podemos mejorar nuestro código de muchas formas, podemos hacer otras soluciones, pero vuelvo y repito, el objetivo acá es que, bueno, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. El objetivo acá es que vean cómo capturamos eventos, cómo manipulamos el DOM, cómo adicionamos elementos dinámicamente a nuestra tabla, en fin. Ese es el principal objetivo, practicar la manipulación del DOM con jQuery para esta parte del contenido que estamos estudiando o aprendiendo en clases. Entonces, con esto ya tendríamos listo una posible solución. Ya les digo, hay otra. Tal vez como parte de su estudio piensen, en vez de utilizar un valor de clase, revisar cómo podemos nosotros definir atributos personalizados, que es a partir de la palabra data, seguida de guión y el valor que nosotros querramos, position o en fin, el identificador que ustedes quieran. Y ahí ponerle entonces el valor cantidad y cómo obtener este valor. Lo pueden hacer a partir del uso de ATTR, lo pueden hacer a partir del uso de la función props que incluye jQuery, perdón. Eso es otra forma de hacerlo. Como parte del estudio, piensen también en no ponerle un valor, sino que cuando capturemos el clip veamos qué posición, o sea, si yo estoy capturando el clip de esta manera, entonces yo pudiera saber quién es el padre de este elemento y borrar el padre, en este caso el padre no directo, mi padre directo es TD, sino cuál es el primer TR que tengo como padre y borrar la fila que me contiene, es otra posible solución. Hay diferentes formas de resolver esto, no necesariamente poniéndole el mismo valor a de clase como hice yo para la fila perdón, el enlace. Para evitar el prevent default, ustedes perfectamente pueden reemplazar este enlace. Ustedes no necesitan que usar la etiqueta a, que se comporte como un enlace. Ustedes necesitan algo que diga eliminar y que capture ese clip. Por tanto, pueden usar un span, un div, cualquier otra cosa y con CSS modificar la apariencia. En fin, hay varias soluciones acá para este ejercicio, varias formas de resolver esto. Esto es una de ellas, muy sencilla, pero que vean cómo hemos hecho uso de la función HTML, de la función append, de la función attr, de la función val, funciones que se explican en la diapositiva que se subieron a los materiales didácticos de la asignatura. Entonces, hasta aquí estaríamos listos con este ejercicio. En los próximos videos vamos a estar resolviendo el de los párrafos y el del formulario dinámico. Chao.